Bueno, acabamos de despedir a Álvaro Iturricha y alguno ha aprovechado el momento, ¿eh? Alguno ha aprovechado el momento. Bueno, dos han aprovechado el momento para ir a fumar, ¿eh? Ramón Garín, que por cierto, gracias por incorporarte a esta tertulia. Yo tenía ganas, ¿eh? Agradecerte, no, pues ¿verdad? te lo agradezco que te acuerdes de mí, que decir, porque uno que está prácticamente jubilado como yo, que alguien se acuerde de uno se agradece Pero mucho. fíjate, pero no es la primera vez que me acuerdo de ti. Yo he intentado que estuvieses conmigo en más ocasiones, incluso cuando estábamos en la radio. Pero fíjate, me pasa años en la radio y he contado siempre que he podido contigo, para bien o para mal. Bueno, te lo agradezco. No, agradecido siempre. Ya te digo, en esta vida uno tiene muchos conocidos y pocos amigos, y tú eres uno de ellos. Te lo agradezco, Ramón. Bueno, Miquel, otro de los que han bajado a fumar, ¿eh? Dura batalla contra el tabaco que vamos perdiendo de momento. Bueno, espero que la volváis a ganar. Espero que la volváis a ganar, ¿eh? La cosa es si se pierden batallas pero se gana la guerra, todo bien. Y Manu Allende me ha acompañado en un café a mí aquí. Nos hemos tomado un cafetito mientras hemos despedido aquí a nuestro... Contamina más el café que el tabaco. Pero bueno. No sabemos qué es peor, eso también es verdad. Ya hemos valorado cuál es el que hay que tomar y qué decisiones. Incluso hemos hecho la valoración de cuáles. Por cierto, yo lo voy a decir. 100% arábico, esa es la clave. El café en la salud está en el 100% arábico. Bueno, ayer os proponía 3 temas, no sé si nos va a dar tiempo a abordar los 3, pero por lo menos uno, sí, bueno, 2 seguro quiero abordar, pero hay uno, la última hora de ayer, que sí que conocíamos y además ya hoy Infolibre ya además hablando un poco, ahondando un poco en la crisis del Partido Socialista, bueno, hablan de los 3 supuestos que se pueden dar con Pedro Sánchez. Los 3 supuestos. Uno es que, evidentemente, mañana viernes, él entregue su acta, porque, evidentemente, él no puede ir a la votación del sábado y abstenerse, evidentemente, por coherencia no lo va a hacer. Esto supondría, probablemente, y Manu lo decía fuera de cámaras, la salida, probablemente, al grupo mixto, no solo de él, sino de muchos díscolos, de alguna forma. Y lo que dice la información y lo que se está moviendo en las redes sociales en estos momentos es que Pedro Sánchez entregará mañana su acta como diputado y intentará, porque hay 14 de los diputados del Grupo Socialista de los 85 que van a votar que no, o sea, mañana sí o sí, pase lo que pase, van a votar que no, y Pedro Sánchez parece ser que está intentando convencerles para que voten, para que se abstengan, pensando en su presentación como candidato en las próximas primarias de un congreso extraordinario que se tiene que celebrar en breve dentro del Partido Socialista. Esta es la última hora en redes sociales, lo que se está moviendo. Y lo que sí que parece es que, por otro lado, las 93.000 firmas, ya no son 93.000, creo que ya son 100 y pico mil firmas, que además avalarían prácticamente en las primarias o sea, quiero decir que las 1.000 firmas que creo que necesita o las 20.000 que necesita las tiene más que de sobra ya el ex secretario general de los socialistas en Madrid. Bueno, no sé, ¿qué os parece esta última hora, esta última noticia? Madre, venga, arráncate, que te veo con ganas. A ver, pues que realmente el Partido Socialista tiene una situación muy complicada y que todos lo veíamos venir desde el momento en que se empezaron a dar esos giros forzando la situación al secretario general, ¿no? Yo creo que lo han administrado muy mal. Y cualquiera de las opciones es muy mala. Al Partido Socialista, pase lo que pase, le hace falta mucho tiempo para digerir la situación en la que están. Yo creo, tiene toda la pinta, ¿no? Pero nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Tiene toda la pinta de que Pedro Sánchez realmente va a plantear batalla a nivel interno. A mí me parece además lógico. Fue el primer secretario general votado por las bases, por los militantes, y que le han hecho retirarse de una forma poco decente, poco elegante. Yo creo que la gestión y cómo han forzado la situación para obligarle a dimitir, pues ha sido yo diría que incluso poco democrática. Lo vendan como lo vendan y lo cuenten como lo cuenten. A mí el ejercicio de responsabilidad que parece que es ahora el garantizar que Mariano Rajoy sea elegido presidente, pues me parece que no hacía falta llegar a la situación que se ha llegado para que se diese esto, ¿no? Y por otra parte, a mí la verdad es que me parece que, claro, al final hacemos el análisis pensando en la gente que está en primera línea en política, en los cargos públicos, en los diputados, en las ejecutivas, en los varones y demás, y yo creo que el Partido Socialista el principal papelón lo tiene de cara a sus votantes.
Es muy difícil hacer el discurso que han estado haciendo y pensar que sus votantes al día siguiente, que han tenido, digamos, dos opciones, se encuentren con que están cómodos cuando ellos son los que garantizan que siga siendo Mariano Rajoy el presidente del gobierno español, ¿no? Yo creo que les hace falta mucho tiempo y que lo tienen muy, muy difícil. Correcto, Manu. Un partido nacionalista que ayer escuchamos las declaraciones de Tor Esteban, que venía a decir que, bueno, que ellos se mantienen el no, pero está claro, a partir de que salga el vestido, aquí hay que negociar y que evidentemente el Partido Nacionalista estará para negociar lo que haya que negociar, siempre y cuando mirando evidentemente a lo que ellos representan, que es Euskadi, ¿no? Pero está claro que en el momento en que se constituya el gobierno, que para mí además va a ser uno de los hitos fundamentales, porque Mariano Rajoy ahora está haciendo un discurso que parece que está abierto al diálogo, yo lo que quiero ver primero es cuál es su composición de gobierno. Porque si repiten alguno de los ministros que ha tenido en los equipos anteriores o en el equipo anterior, me parece que la disposición al diálogo va a ser cero, porque no es solo Mariano Rajoy lo importante, vamos a ver qué gobierno compone, ¿no? Y el resto de las fuerzas políticas, y yo pues desde Euskadi clarísimamente y cualquiera, pues lo que está esperando es a que en esta legislatura se abran unas posibilidades distintas. La situación, la composición del Parlamento español en estos momentos permite unos juegos de mayorías, que hay decisiones que se tienen que tomar de otra forma. Lo que no va a ser es la situación de rodillo aplastante de mayoría absoluta del Partido Popular, que no escuchaba absolutamente a nadie y que rompía todos los puentes con todos los viernes en el artículo 33, ¿no? De todos los temas que hasta ahora hemos dicho que eran inasumibles, pues llega el momento y la oportunidad de hablar y llegar a otro tipo de acuerdos. Yo ayer le llamaba a Miquel y le decía, Miquel, hazme un análisis desde una parte muy política, claro, evidentemente él es politólogo y él, bueno, además, si le seguís en las redes sociales, os dais cuenta que está siguiendo muy de cerca, además, no solo la crisis del Partido Socialista, sino la investidura de Mariano Rajoy, y está haciendo un análisis desde una plataforma, Politics, que es una plataforma que están dos politólogos, él es uno de ellos, y yo le pedía que hiciera un análisis, ¿no?, desde esa plataforma, como politólogo que es, un análisis de la situación, sobre todo de esta última hora y qué podría pasar, los supuestos en los que él se podría basar de alguna forma. Miquel. Yo creo que el Partido Socialista... Por cierto, perdona, podéis intervenir, Ramón, cuando queráis, yo os dejo que intervengáis. Tampoco tengo que daros la palabra, por favor. El Partido Socialista yo creo que vive uno de los momentos más intensos en su historia reciente, ¿no? Y viene a ser reflejo de una batalla o de una lucha que se estaba dando en la escena pública entre viejos y nuevos, vieja política y nueva política, y ahora se traslada, creo que al interior de los partidos políticos, y más en un partido que es muy plural y que tiene sensibilidades de muchos tipos, como es el Partido Socialista, ¿no? Personas, como bien ha dicho Manu, que apoyan o fuerzan, no fuerzan, sino que se sujetan en base a tomar decisiones que den legitimidad con una base democrática mucho más amplia, como es votar por parte de los militantes a los dirigentes, que no viene a ser muy común esto en los partidos los partidos de izquierda, porque suelen tender más hacia vanguardias que toman las decisiones y no tanto a militantes, pero está claro que en el Partido Socialista ahora mismo existe esta batalla. Y esta batalla se va a seguir dando, esté Pedro Sánchez o no esté Pedro Sánchez. Pedro Sánchez yo creo que sí va a optar por jugar las cartas que tengan. No sé si esas cartas son suficientes, pero las pocas que tiene sí son valiosas. En el sentido de que tiene un apoyo de militantes que para mí es muy claro. Yo creo que tiene una base, o sea, puede justificarlo a través de una estrategia electoral, le puede sostener una estrategia electoral y puede apoyarse en contra de la estructura grande del Partido Socialista en todo el Estado, en pequeñas estructuras que le pueden ayudar a conseguir retomar la Secretaría General o cuando menos cambiar a la actual, ¿no? Yo te preguntaba ayer, cuando te llamaba, te decía que yo tengo un interés en saber qué podría pasar, porque claro, no está claro, aquí Manu lo decía, incluso de forma muy legítima, rozando la ilegalidad prácticamente, o lo democrático, se le aparta como secretario general, y evidentemente hay una ruptura clara entre bases y dirección, pero también hay una cosa clara, es decir, también lo apuntaba Manu, creo que no fueron inteligentes porque no sopesaron de alguna forma que Suresnes podía de alguna forma
estar por ahí flotando, ¿no? Y que, digamos, que la presentación de Pedro Sánchez a las primarias podría ser posible, Sí, ¿no? sí, De sí, alguna sí, forma. claro. Pero ¿qué podría pasar en este caso? Es decir, y en el caso además hipotético de imaginaros, de que este llegase y ganase las... ¿Cómo quedarían deslegitimados todos los del golpe? No, sino... Es que ahí volvemos a entrar en un colapso del propio... Bueno, yo creo que ya está colapsado el sistema al principio porque al cómo se llega a una gobernabilidad de Mariano Rajoy no se llega a través del pacto, del acuerdo, que es uno de los principios del sistema de mayorías parlamentarias. Entonces ya estamos colapsados. Vuelve a ganar Pedro Sánchez. Rivera lo dice además, Rivera insiste en este mensaje. Yo creo que vuelve a entrar al Parlamento y vuelve a marcar las directrices al margen de lo que tenga que hacer, porque rodar cabezas ya rodaron con el anterior cambio y entiendo que volverían a rodar cabezas, ¿no? Pero entraríamos otra vez en una situación de colapso. Sería muy difícil llegar a acuerdos presupuestarios, acciones de gobierno o acciones legislativas por parte del gobierno, y la solución sería cargarlo todo en el Parlamento con mayorías alternativas que ya tendría que gestionar el propio Pedro Sánchez con Podemos, con el PNV, con los catalanes, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en riesgo nuevamente y volvemos a estar en la dicotomía entre pacto de mayorías parlamentarias o gobernabilidad. Y ese es el debate que ahora mismo a nivel politológico nos está interesando más. Ramón. Bueno, complicado. Es decir, a mí no me gustaría ser militante socialista en este momento, ¿no? Es decir, porque posiblemente tendría muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. Y además enemigos de los políticos, que es decir, los enemigos están en tu propio partido, ¿no? Sí. Los rivales están en el equipo contrario, es decir, a los cuales se respeta, ¿no? Menudo papelón, ¿no? Yo creo que el que tiene que estar tranquilo ahora es el PNV, ¿no? Ayer le prometieron un tractor y yo además estoy seguro que el tractor esto vendrá cargado de grano, es decir, no porque al señor Rajoy le apetezca, sino porque le interesa. Es decir, y habrá muchas políticas de carácter más matiz conservador en el que va a contar casi con seguridad absoluta con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ahora, entrando en la guerra del Partido Socialista, tú dabas por hecho casi que Pedro Sánchez se va del Parlamento. Yo de verdad tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas y hay una cosa clara, que es decir, el foco mediático de todos los medios de comunicación, televisiones, de periódicos, va a estar en el Parlamento. El Parlamento va a estar entretenido, ¿no? Él no puede quedarse fuera, si es que pretende, volver a la política de primera línea. Yo creo que él no puede quedarse fuera, ¿no? De hecho, cuando ha habido algún candidato socialista de algún partido político que no ha sido parlamentario, ha durado nada, lo han fulminado. Yo me acuerdo pues de Hernández Mancha, no sé si fue Almunia, me parece también, que era algún del Partido Socialista, que duraron nada porque es que estaban trabajando en la penumbra, ¿no? Pedro Sánchez, desde luego, que es un zorro herido, o un león herido, ¿no? Que es decir, muy fuerte, ¿no? Y además, yo creo que lo han expulsado de una manera absolutamente antidemocrática, ¿no? Es decir, porque si quien te ha elegido son las bases de tu partido, que sean las propias bases de tu partido las que te digan, retírese usted, que no nos ha ido bien con usted, ¿no? Le han dado un golpe de Estado, además un golpe de Estado muy sucio, ¿no? Muy sucio, ¿no? Yo, desde luego, si fuese Pedro Sánchez, que es un hombre que tiene formación, que tiene cultura, que tiene un trabajo, es profesor universitario, volver a esta guerra que le ha quitado la vida, me parece muy insensato. De Pedro Sánchez, te lo leo, dice, pronto llegará el momento en el que la militancia reconstruya un PSOE autónomo, alejado del PP, donde las bases decidan. Fuerza. Este es el tuit que deja él. Pero el mensaje que hace es el de yo me echo la espalda a la militancia, es mi arrope, es mi... Claro. Porque ya empieza a estar en una campaña de primarias prácticamente, ¿no? Yo te digo, Sí, pero el mejor ejemplo de la coherencia precisamente de lo que ha sido la ruptura dentro del Partido Socialista, porque para mí es una ruptura clara, es la opción, el no o la abstención. El no es no. Yo creo que en estos momentos Pedro Sánchez no se puede negar a ejercitar precisamente el no, que es lo que la ha defendido y es lo que realmente puede activar a su propia militancia. Mantener la coherencia con el discurso dado y con el mensaje que activó el voto que tuvo el Partido Socialista. ¿Tú crees como Ramón que seguirá en el escaño que va a seguir en el escaño y que votará? No, yo creo y que además ese es el banderín de enganche. Es el momento en el que dice esta es la posición y si tienen que tomar una decisión
en estos momentos la gestora, a ver qué decisión toma la gestora, porque ahora es devolverle la papeleta. ¿La gestora va a sancionar automáticamente o va a plantearse la expulsión de 15, 16, 17, los que sean parlamentarios del Grupo Socialista? No pueden ir a una debilidad mayor. Bueno, y luego para mí hay otro ejemplo clarísimo. Es el debate que está habiendo en estos momentos en el Parlamento. La opción del Partido Socialista está totalmente desdibujada, no tiene espacio, porque efectivamente, como decía Miquel, una cosa es un pacto, un acuerdo, y otra cosa es que tú al final digas yo me abstengo y que salga este. No tienes espacio para el discurso político porque al final estás votando en contra de tu propia opción y lo que has argumentado y defendido. Oyendo al portavoz del Grupo Socialista decías, pero bueno, si es que no puede decir absolutamente nada y lo que dice no es creíble para nada. Entonces es que es una situación totalmente vergonzante para el Partido Socialista. Y yo creo que ayer casi se medían si aplaudían o no aplaudían. Es que hacer ruido diciendo qué vergüenza, estamos haciendo el ridículo más espantoso. Y el gran drama del Partido Socialista es que el tema no es que en el momento en que se elija al presidente cuál es la opción del Partido Socialista, es que comienza la legislatura y comienzan esos 4 años que no sé si van a ser 4 o va a ser menos. Yo por eso decía que al Partido Socialista le hace falta tiempo. Yo creo que la legislatura sería corta y va a ser lo corta que sea en función de las necesidades que tenga el Partido Socialista de recuperar su tiempo. Pero a partir de mañana, y de hecho ya han tenido que empezar a modular también su discurso con respecto a presupuestos. Bueno, de hecho, porque decían, no les vamos a aprobar los presupuestos. Ahora estamos dispuestos a... De hecho, déjame os digo una cosa, porque yo os decía que eran 3 escenarios y solo os he leído 2, pero el tercero va en esa línea. Es decir, el tercer escenario, que contempla además un digital como es Infolibre, muy cercano a los socialistas, viene a decir, dice, otros le piden que se presente a la votación, a la votación el sábado y que por coherencia rechace la abstención, que es lo que tú vienes a decir. Es decir, este tercer escenario que se contempla. Es decir, que a pesar de lo que él diga en el tuit, sí que alguien le está diciendo que por coherencia, si te vas a presentar a las primarias, vete, que es lo que está diciendo, ahí está la información, vete, preséntate, te abstienes y luego apechugas y te vas a las primarias, pero con coherencia. Pero ese problema, ahí planteamos un problema, que un voto no con otras personas, sobre todo diputados catalanes del PSC, si hay sanción y les expulsan al grupo mixto, ya supone de facto una ruptura interna del partido. Pero no va a llegar es una escisión. No van a llegar a una expulsión. Si hay una sanción va a ser económica, va a ser una amonestación verbal. Sí, con lo cual ya estaríamos dando casi libertad de conciencia en prácticamente todas las votaciones, porque lo que no vas a hacer es no castigar una votación y en la siguiente, castigarla con la dureza que venías castigando hasta entonces, ¿no? Yo creo que una de las claves va a estar tanto hoy. Creo que el foco mediático de mañana va a ser muy, muy pequeño porque está cantado que Mariano Rajoy va a ser presidente, pero a mí me parece que Pedro Sánchez va a recuperar foco mediático el domingo en la entrevista que le hace Jordi Évole en Salvados. Y ahí es donde, digamos, yo creo que él dará el pistoletazo de salida a su candidatura. Entonces está muy calculada, todo el mundo queremos verla, sí. Y saltará, yo creo que ese programa tendrá cotas de audiencia muy, muy grandes, incluso superando a Operación Triunfo de Reencuentro, el reencuentro que era el que le estaba quitando a Jordi Évole todo el protagonismo, ¿no? Pero yo creo que ahí tendrá, si se va a arriesgar o si va a ir a por la Secretaría General nuevamente con los militantes, ahí es donde primero él hará una aparición de resistencia y de reafirmación de su posición, intentará movilizar a los militantes a través de declaraciones o a través de gestos a su favor. Y yo lo que digo es, cuidado con las estructuras de partido, no las tenemos en cuenta, pero una estructura de partido normalmente se utiliza para perpetuar a las personas que ya están en el poder dentro de esa estructura. Y el Partido Socialista goza de estructuras muy fuertes, y si Pedro Sánchez no es capaz de organizar las pequeñas estructuras que antes mencionaba y a la militancia, lo va a tener complicado, porque para eso están las estructuras, para que quien está en el poder se perpetúe o continúe o marque una línea de continuismo. Es donde tiene que jugar ahora Pedro Sánchez. No lo sé, la verdad. Yo tengo muchas dudas, ¿no? Porque el problema del Partido Socialista no es un problema político, es un problema de personas. Eso es lo difícil de sujetar. Y luego, además, si hay un partido piramidal,
Es decir, yo creo que hay dos. Uno, el PNV, que es muy estructurado y además con mucha disciplina, y otro que es tan estructurado como el Partido Nacionalista Vasco, que dice, pero con todas las gallinas revueltas, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Es muy difícil de hacer desde el momento que no se respetan las mayorías. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, a mí me han votado los militantes, pero me echan 40 señores que manejaban la estructura. Que manejaban la estructura, ¿no? Es decir, y esto sigue creando una división. Es decir, esto es una cuestión de tiempo y no de un año ni de dos. Es decir, es una cuestión de bastante tiempo, es decir, de volver a aceptar las reglas del juego. Tú entras en una organización que tiene unas normas y esas normas se respetan, ¿eh? Y si tengo que votar no, pensando que debería votar que sí, pues votaré que no, porque yo voluntariamente me he sometido a esas reglas. A nadie se le obliga a pertenecer a un partido político o a una empresa, es decir, que es lo mismo, ¿no? O sea, tú aceptas el régimen interno de esa empresa, ¿no? Y si no te vas, ¿no? El problema que tienen es que se ha desestructurado todo un partido que estaba totalmente estructurado. Sí. Es decir, ¿quién va a estructurarlo otra vez? ¿Alguien de una pelea o alguien de la otra? No, tendrá que venir alguien nuevo. Tendrá que aparecer una figura nueva que sea capaz de aunar un poco los esfuerzos, de poner un poquito de calma y de volver a crear esas estructuras. Ahí estaban mencionando, y ya lleva algún tiempo, que la figura esta de unión entre los dos sectores podría ser Pachi López. Bueno, Pachi López Aire estaba muy cerca de Pedro Sánchez, y cuando Pedro Sánchez aplaudía, el socialista vasco aplaudía, y cuando se levantaba, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco mediatizado también. Perdón, un apunte. En la información de Economía Digital decía que Pedro Sánchez, con quien cuenta, con uno de los fuertes que cuenta, es precisamente con Pachi López. Sí, pero bueno, ahí lógicamente se están viendo los gestos de los que estáis diciendo que son los que tienen el poder en el Partido Socialista, que en estos momentos incluso también se dice que cómo quieren que Madina adopte una posición clara, determinante con el tema de la abstención para quemarlo por el camino. Que eso son la jugada en la que entra Susana Díaz, que ella en ningún momento aparece públicamente defendiendo la abstención, nunca ha utilizado la expresión, pero es la que está detrás de la jugada y es la que quiere que además cualquier posible candidato se queme defendiéndola, ¿no? Y ella no. Pero yo creo que el problema está en que si alguien tenía el poder para ponerle en concreto a Pedro Sánchez como secretario general cuando era un desconocido, el problema es que ahora es conocido. Sí, sí. Y el problema es que tiene el mérito de haber sido el primer secretario general elegido por los militantes del Partido Socialista. Los militantes del Partido Socialista, si hay algo que les une, es el enfrentamiento con el Partido Popular, y ven que quien más ha mantenido esa postura, o que mejor ha mantenido esa postura, es Pedro Sánchez. Si los que piensan que tienen el poder piensan que Pedro Sánchez, sin los poderosos, no es un candidato válido, están un poco equivocados. Porque los militantes en estos momentos están muy quemados con que la estructura al final haya cedido el espacio al Partido Socialista. Entonces, ¿por qué la gestora en estos momentos ni siquiera habla de una fecha? Porque les interesa alargarlo cuanto más mejor, cuanto más mejor, porque la militancia del Partido Socialista en estos momentos está muy cabreada. Y desde luego, viendo el espectáculo de estos días, que realmente se vea un Partido Socialista desdibujado, sin discurso propio, sin espacio, viendo además la amenaza de Podemos de quitarle ese papel preponderante de la fuerza de la oposición, es que eso iba yo. Pues los militantes se van a calentar mucho más. Yo creo que Pedro Sánchez está sumando muchos valores y que realmente el que hasta ahora pensaba que las ejecutivas o el aparato controlaba el partido, se van a encontrar con que estamos en una fase de la historia completamente distinta y que ya ha habido un momento en que los militantes han votado. Decirle que te has equivocado porque la opción es abstenernos para que gobierne el Partido Popular se me hace un tanto complicado. Ahora hay un tema que yo no acabo de entender, que es el tuit que tú has leído ahora, el último, ¿no? Que tiene el cual Pedro Sánchez, en 4 palabras, que es lo que tiene que hacer un tuit, sí, 140 caracteres. dice de un programa político alejado del PP. A mí de verdad me da pánico. O sea, los programas políticos son en pro de los ciudadanos, no contra nadie. Porque habrá puntos de encuentro con el PP o con cualquiera. Es decir, que yo creo además que pueden llegar a un porcentaje muy alto. En una situación tan convulsa como está España, tan complicada, vamos a buscar puntos de encuentro. Es decir, no buscar qué es lo que me separa del otro.
Te separarán circunstancias particulares, pero la idea tiene que ser en pro de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que haría yo o mi partido político para que mis vecinos, mis amigos, las empresas, las calles estén mejor asfaltadas y todos vivamos un poco mejor? La política no se hace contra, se hace a favor. Entonces, esos mensajes cortos en los que se resume y te sale ese odio, a mí me parecen altamente peligrosos, ¿no? Allí, más o menos... Quiero introducir un tema antes de acabar, breve, Vale, más o menos en la línea que iba Manu, ¿no? Yo creo que el momento traumático para el militante del Partido Socialista y para el votante de toda la vida del Partido Socialista fue ayer por la noche en los informativos, cuando el militante y el votante socialista empieza a ver que la línea de confrontación más clara en el debate parlamentario se da entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, y que el Partido Socialista no confronta o no es capaz de confrontar. Esa es la imagen que doy ayer. Eso es. Quedó muy atento. Esa es la imagen y ese es el momento traumático y eso es lo que le preocupa al votante socialista de toda la vida. Claro, ante eso, ante el miedo de, ostras, que viene Podemos y nos quita la hegemonía de la izquierda, ahí sí se moviliza el votante y el militante, y se movilizará, entiendo yo que se movilizará a favor de Pedro Sánchez. Bueno, yo el contra, brevemente, a mí no me gusta que se hagan las cosas contra, pero lógicamente en un tuit es una forma de decir que el Partido Socialista y sus militantes están contra las medidas que ha puesto en marcha el Partido Socialista y en estos momentos no pueden ser los que les garantiza que siga gobernando alguien que ha puesto en marcha una serie de medidas políticas totalmente contrarias a lo que el Partido Socialista defiende. Y eso es así. O sea, bueno, ayer conocíamos que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió ingresar en prisión a esta mujer que denunció evidentemente que su marido le había echado pegamento en la vagina, ¿no? Y que además había habido abandono, además un delito de simulación, de abandono familiar. Bueno, yo creo que flaco favor hace esto realmente a la situación de las mujeres en España, ¿eh? Flaco favor hace este tipo de denuncias falsas, ¿eh? Denuncias como este tipo, ¿eh? Yo creo que hay que ponerlas en su justo término. Es decir, yo ayer a la noche veía en un telediario, no sé en qué cadena, que el porcentaje de denuncias falsas de mujeres maltratadas es del 0,004. No hagamos de este caso una bandera, porque lo que hay que luchar son contra los sinvergüenzas, es decir, que piensan que la autoridad moral es además autoridad física y puedo hacer con mi mujer lo que me dé la gana. O sea, este es un caso muy excepcional que lógicamente hay que combatir, porque hay que combatir todo tipo de delincuentes. Ahora, yo intento ponerme siempre en la parte del más débil, es decir, para que una mujer sea capaz de hacerse eso, es decir, tiene que estar sufriendo un auténtico drama, ¿no? Es decir, que le lleva incluso, pues a mentir a la justicia o aparentemente mentir, que no sabemos, ¿no? Me parece tremendo, pero es un caso excepcional. Lo que hay que luchar, básicamente hay que luchar contra los hombres, es decir, que hacen un uso desordenado de la autoridad, ¿no? Pero al final el odio a veces se genera por son respuestas humanas, a veces por situaciones totalmente injustificables también, ¿no? Y dices, y digo el odio, porque dices, independientemente de la confrontación, aquí por la información que ha salido se ve que había un conflicto desde hace años, que había una orden de alejamiento, que había... Bueno, pero en cualquier caso, a mí me parece que aquí el tema es que hay una denuncia falsa, que puede haber una denuncia falsa en un tema de género o en un tema de otro tipo. O sea, denuncias falsas hay relacionadas con cualquier otra conducta. Y a mí lo que me parece es que la justicia ha sido muy ágil en este caso y la investigación ha sido muy rápida. Es decir, realmente cuando hay una denuncia falsa, aparte de que la noticia desde el principio era un poco extraña, ¿no? Porque no has citado una marca, pero has dicho pegamento, los CITE, que a todos nos llamó la atención de una forma. Líquido, dices, es lo que ponen, porque dices, ¿qué nivel de ensoñamiento o de transgresión hay para que alguien genere una cosa tan extraña, ¿no? Y dices, a veces es por el sistema, la gente pierde el norte y al final intenta generar algo para acusar, y precisamente lo que está claro es que no es nada creíble la historia, ¿no? Que yo creo que era lo más llamativo, porque igual otro tipo de agresión o otro tipo de situación, pues igual no hubiese llamado tanto la atención, ¿no? Y lo primero que ven es que lo que están diciendo es totalmente falso. Joder. Digo que no decías la marca, los CITE, pues lógicamente a ti se te cae una gota de los CITE en los dedos y vemos la avería que nos supone a todos. Una avería que dura mucho tiempo, además, que no es fácil de quitar. Eso tiene un efecto, y dices, pues comprobar si eso es cierto o no es cierto, pues no es tan complicado, ¿no? Yo estoy con Ramón. O sea, esto es un hecho puntual,
que no es la norma habitual. Desgraciadamente, lo que es la norma habitual es que prácticamente todos los días muere una mujer, y además no solo eso, sino que las mujeres en el día a día soportan cotas de violencia y de agresión que son exageradas. Yo no entiendo como una chica joven, y vosotros que tenéis hijos, hijas, se lo preguntáis. Pues yo no tengo la suerte, ¿no? Pero sí tengo amigas que me dicen que ellas por la noche, o sea, cuando vuelven a casa vuelven con miedo. Y esto es algo que no se puede permitir, que una persona, por desarrollar una vida normal, tenga miedo de lo que le pueda pasar. Y esto es la norma diaria, y lo otro es una excepción que se actúa desde la justicia y ya está. Pero hace flaco favor. Yo creo que la excesiva, el excesivo foco que le prestan los medios de comunicación es lo que hace. Bueno, no tenemos tiempo. Agradeceros. Os espero el viernes que viene, Ramón, ¿eh? Sí, Dios 8:30 me dice ayer. 8:30. Me pregunta, ¿de la mañana? ¿De la mañana? Claro, Ramón, de la mañana. Pensaba es que no quiere madrugar los viernes, no quiere madrugar. Y con cena posterior, que digo, Podría ser. Tomo nota. Es una idea. Tomo nota. Aunque sea escote. Tomo nota, Ramón. Sergaso. Muchas gracias. Miquel, Manu, un verdadero placer, ¿vale? Os espero. Pasad buen fin de semana. Si tenéis puente, mejor para vosotros. Pero si no lo tenéis, en cualquier caso, pues lo mismo, mejor. ¿vale? Los amigos. Bueno, nosotros hasta aquí. Esta semana acabamos aquí, este viernes 28 de octubre. En nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo, este 2.5 Gasteiz, gracias por seguirnos una semana más. Nos vemos el miércoles.